Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Y estoy aquí con un joven inteligente que tiene una postura política siempre unipersonal, interpretativa, reconocible. Y es por eso que está aquí y me da mucho gusto el privilegio de compartir este micrófono contigo. Muchas gracias, Pedro. ¿Cuánto amor? Así seguiremos. Así seguiremos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Pues fíjate que fugaz y alabastrino. ¿Otra vez? Sí, es que ahorita ya estoy empezando a agarrar así tono como de opereta. Ok. Ahora ya con la operación y me siento más fuerte la voz. Qué bueno. Sí. Qué bueno, ¿no? Está bien, saliste bien. Sí, y para que se haga el chisme completo me operaron de los senos. Digo, de los senos craneales. Nada que ver con Lin May. Exactamente. No, Pedro se quitó, como dicen en Yucatán, chuchú, ¿no? ¿Es cierto? Chuchu. Beto, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, querido gracias. Roberto. Pues mira, vamos a partir de hoy, Pedro, ya habíamos platicado un poco sobre estos análisis que venimos haciendo y a partir de hoy vamos a tener todos los martes la presentación de una encuesta que mandamos a hacer en el instituto, en mi empresa, con Roy Campos y con Carlos Pena de Consulta Mitofsky T-Research, y aquí vamos a estrenar todos los martes, vamos a dar aquí la premisa de los resultados de la encuesta. Te voy a explicar de qué se trata este ejercicio. Tenemos un problema para evaluar la aprobación presidencial en este país, ¿no? Y tradicionalmente la aprobación presidencial en este país tiene que ver más con los elementos emotivos de la aprobación. La pregunta correcta, cuando tú preguntas en una encuesta, ¿usted aprueba o desaprueba al presidente? ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con el presidente? Deberías de preguntar, ¿usted le simpatiza, usted quiere, usted no quiere al presidente? ¿No? Entonces, la verdad es que es muy complicado evaluar en la opinión pública el desempeño de un presidente. ¿Con objetividad? Con objetividad. ¿Por qué? Porque cuando pones al personaje, el personaje te jala para arriba o para abajo. Por ejemplo, tú ponías a Enrique Peña Nieto en cualquier evaluación presidencial y pudiera haber buenos resultados o malos resultados, pero como la gente estaba enojada con Peña Nieto, su aprobación iba al 17%. Independientemente de los resultados, había un enojo. Hoy que estamos en luna de miel con López Obrador y quienes lo están siguiendo por televisión podrán ver una gráfica, para la gente de radio podemos ver en esta gráfica que no se ha movido el presidente a lo largo de todo el año. Esta es una encuesta que hace Roy Campos semana a semana, es un tracking poll presidencial, todas las semanas presenta la aprobación. Si vemos la aprobación presidencial desde abril hasta septiembre de 2019, nunca ha bajado de 60 puntos ni ha subido de 66 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente 60-65% de la población sigue en luna de miel con López Obrador y la mantiene, y hay un 30 y tantos % que no lo quiere, ¿no? Y que no hay forma de moverse de ahí porque está tan polarizada la situación en el país que tú en cualquier encuesta pones a López Obrador y la gente que lo quiere, lo aprueba, que es más o menos el 60, te va a decir sí, y la gente que no lo quiere, que está enojada con él por cualquier razón, te va a decir que no, ¿no? Entonces, cuando te vas a los temas, Pedro, cuando nos vamos a los temas, tú preguntas, por ejemplo, en una encuesta, oiga, ¿cómo piensa que López Obrador está haciendo las cosas en lo económico? Al poner a López Obrador en la pregunta, automáticamente sesgas a la gente que quiere a López Obrador y a la gente que no quiere a López Obrador. Entonces, si lo está haciendo bien o mal, no importa, porque la gente lo que va a calificar es al presidente, ¿no? Va a decirte es que el presidente está bien o mal, aunque lo que estés preguntando es corrupción, empleo, etcétera. Ya. Habiendo dicho lo anterior, digamos, en la explicación del problema para medir la aprobación presidencial, hicimos un esfuerzo para entender si el presidente está siendo o no exitoso en su estrategia de comunicación. Aquí hemos dado seguimiento a la estrategia de comunicación del presidente. Entonces,
Desde nuestro punto de vista, Pedro, el presidente tiene dos grandes activos en términos de comunicación y dos grandes pasivos. Sus activos, es decir, las cosas que le suman puntos constantemente al presidente, son sus banderas de campaña históricas, ¿no? Honestidad valiente y primero los pobres, es decir, combate a la corrupción y combate a la pobreza. Sus pasivos, teóricamente, y eso por la cobertura de medios, son la economía y la seguridad. Son los dos temas que preocupan a la gente y en los que no sabemos si está dando o no resultados, o que en teoría debieran restarle puntos al presidente porque los resultados en teoría no se están dando. Pero vamos a quitarnos de teoría y vamos a ver lo que piensa la gente sobre estos cuatro temas. Preguntamos, Pedro, a secas, sin meter al presidente López Obrador, esto en la encuesta con Roy Campos, que diseñó la muestra, y con Carlos Pena de T-Research, que ejecuta la encuesta. Preguntamos, comparado con hace un año, ¿usted cree que hay más o hay menos seguridad? ¿Cree que hay más o hay menos corrupción? ¿Cree que hay más o hay menos empleo? ¿O cree que hay más o hay menos pobreza? ¿No? Esto lo llevamos preguntando semana a semana desde la primera semana de septiembre, desde que terminó el informe del presidente. Y es muy interesante, ahora sí, cómo vamos a leer estos datos, ¿no? Lo importante para el público es que no veamos los datos solitos, sino que los comparemos con la aprobación presidencial. Si la aprobación presidencial en esta semana en particular estuvo en 63%, por ejemplo, hoy la percepción de la gente en términos de que si hay más o menos corrupción es del 70% de que hay menos corrupción. Es decir, que del 63% que cree en el presidente y del cacho de casi 40% que no cree en el presidente, hay gente que piensa que vamos mejor en corrupción dentro de los que no quieren al presidente. Entonces, este es un activo para el presidente, sí, ¿no? Claramente, ¿son puntos combate a la corrupción son puntos a favor. Entonces, en corrupción, el presidente, percepción de que hay menos corrupción está en 70%. Son 7 puntos más que la aprobación presidencial. Esto es un score positivo para el presidente. Vamos al segundo lugar, que es seguridad. En seguridad, la gente cree que hay más, el 46% de los encuestados piensan que hay más seguridad que el año pasado. Esto quiere decir que pierde 17 puntos porcentuales contra la aprobación presidencial. Entonces, ahí ya hay un foco rojo, ¿no? En empleo, el 50% de los encuestados piensan que hay más empleo que el año pasado. Fíjate qué interesante. Quiere decir que le pierde 13 puntos a la aprobación presidencial en empleo. Y finalmente, en combate a la pobreza, la pregunta es, hace un año, comparado con hace un año, ¿hay más o menos pobreza? Solo el 44% piensa que hay menos pobreza. Quiere decir que el presidente le pierde 19 puntos porcentuales en combate a la pobreza. Y es muy interesante leer esto ya en términos estratégicos, porque los números ocultan mucho más de lo que muestran, ¿no? Hay que entender a profundidad qué nos están diciendo estos números. Hasta el momento, pues lo más exitoso para el presidente es combate a la corrupción, ¿no? La percepción de que hay más, de que hay menos corrupción es un éxito. Yo creo que eso nadie se lo ha podido regatear, ni en la oposición, ni propios ni extraños se lo pueden regatear al presidente. Me llamó la atención en esta medición que empleo saliera por encima de seguridad y pobreza. Y me parece que tiene que ver con toda la campaña que registramos las últimas 5 semanas del presidente, juntándose con empresarios, hablándole al dinero, diciendo en el foro de Banorte que iba a haber más inversión, toda la campaña que tuvo el presidente para hablarle al dinero que fuimos registrando aquí en este espacio, me parece que tuvo éxito porque, digamos, sobresale cuando no debiera de sobresalir, ¿no? Cuando la realidad es que no está
la economía marchando, digamos, hay mucho debate entre si está marchando bien o no la economía, pero no hay una claridad como en el caso de la corrupción. Y me llama muchísimo la atención que lo que tendría que salir más arriba, que es combate a la pobreza, sale solo con el 44%, ¿no? Este ejercicio, Pedro, lo vamos a estar haciendo todas las semanas. Hoy fue la presentación de la encuesta, la presentación del ejercicio, para ofrecerle al público pues una visión un poco más objetiva de la estrategia del presidente. Y lo que queremos saber, Pedro, es si lo que está haciendo el presidente en términos de comunicación y en términos de campaña le está funcionando o no en términos de opinión pública. Hasta el momento podemos... Ahí la lleva. Este es el primer corte, digamos. Lo interesante no es el primer corte, es ver cómo se mueve semana a semana, ¿no? A ver si en el levantamiento de la semana que entra, por ejemplo, este asunto de Bartlett no le pega en el tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? Que va a estar presente toda la semana. Ya Carlos Loret volvió a publicar, le dio seguimiento a la publicación que había hecho sobre las revelaciones de las propiedades de Bartlett, etcétera. Vamos a poder tener aquí en Central FM pues una medición más objetiva de cómo las cosas que están pasando en el país afectan en estos 4 ejes que por lo pronto son los que consideramos más importantes y los que la sociedad considera más importantes. Fíjense lo que es la falta de información, ¿no?, a nivel popular. El Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá fue firmado por sus presidentes y primer ministro de Canadá en noviembre del año pasado en la reunión de Argentina, así es, la del G20. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. No se ha ratificado ni por el Parlamento canadiense ni por el Congreso norteamericano, el Capitolio. Pero la economía va bien. La inversión ha bajado a nivel privado. En los últimos 16 trimestres no ha habido inversión más baja a nivel privado para el sector real como la que hemos tenido en este momento. Estamos sostenidos en las remesas, que ahora se espera que sean mayores, producto del dinero que se genera en otro país, no en México. Y el presidente tiene otros datos en términos de seguridad, siendo sus primeros 8 meses los más violentos 8 meses de las últimas 3 administraciones, contando a la guerra declarada de Calderón y a la supuesta paz promovida por Peña Nieto, y este momento tan violento que estamos viendo, en donde los videos que salen por internet de lo que pasa en los antros en diferentes puntos de la República Mexicana te muestran una película de Tarantino cada tercer día. Hay menos sangrientos en Tarantino. Sí, yo creo que sí, la verdad. Hay veces que hasta nos da pudor, ¿no?, pasar estos videos. Gracias, como siempre, Roberto. Muchas gracias, querido Pedro. Y aquí la semana que entra estaremos viendo a ver si lo de Bartlett no le tira puntos en corrupción, ¿no? Hoy tenemos un panel, ¿no? Hoy tenemos un panel en la tarde, sí, sobre redes sociales. Sí, sobre redes sociales. Aquí en el World Trade Center. Ahí voy a compartir con mi querido Roberto Trad y con el propio Roy. Mira, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Bueno, a ver qué sale de todo esto. A ver qué sale. Yo espero que sí, con que no salgan chispas todo va bien. Vamos a hacer una pausa. Aquí regresaremos con más información. Gracias, Roberto.